Estaba parada en el umbral de la pequeña habitación de huéspedes que había sido mía durante 5 años, sosteniendo una maleta de flores desteñidas que olía a tela vieja y noches silenciosas. A mis 75 años, mis manos no temblaban por la edad, temblaban por las palabras que acababan de pronunciarse abajo, en la sala. Vanessa Cordero lo había dicho mientras servía champán en copas altas de cristal, con esa voz perfectamente modulada que usaba para sus amigas del club. Te vamos a llevar a un hogar de ancianos. Ya estás muy mayor para ser útil aquí. No bajó la voz, no dudó ni un segundo. Lo dijo como quien habla de desechar un sofá viejo que ya no combina con la decoración. Mi hijo Mateo estaba detrás de ella, con la mirada fija en el piso de mármol de la casa que yo lo había ayudado a comprar, el mismo piso que había limpiado de rodillas cuando los de la mudanza dejaron tierra y polvo por todas partes. No me miró a los ojos. No le dijo a su esposa que se detuviera. Mamá, es lo mejor, murmuró finalmente, con esa voz que usaba cuando quería terminar una conversación incómoda. Vas a tener gente de tu edad, actividades, un lugar bonito donde cuidarte. Un lugar bonito, como si yo fuera un adorno que ya no encajaba en su sala de estar. Desde abajo llegaban risas. Los del catering estaban preparando todo para la fiesta de Año Nuevo. La música ya sonaba. Vanessa me había dicho más temprano que este año sería solo para adultos. Ahora entendía lo que eso significaba. Significaba sin mí. Me habían dado un sándwich en un plato de papel y me dijeron que comiera en mi cuarto para no estorbar, para que los invitados no tuvieran que ver a la anciana que vivía como una sombra en el cuarto del fondo. Miré alrededor de ese espacio pequeño, la foto de mi difunto esposo en la mesita de noche, mis diplomas de maestra guardados en un cajón porque Vanessa decía que se veían anticuados en las paredes. La colcha que mi madre había cosido para mí, lo único que me quedaba de ella. Esto era todo lo que quedaba de una vida que alguna vez había sido plena, una vida que había tenido significado. No me querían aquí, y de repente comprendí algo aún peor. Ya habían decidido. No me estaban preguntando. Me estaban removiendo como quien saca la basura un martes por la mañana. Así que cerré mi maleta y por primera vez desde que mi esposo murió, me elegí a mí misma. Antes de convertirme en la mujer silenciosa del cuarto de atrás, yo era alguien. Me llamo Lilian Beatriz Romero de Bradford. Durante 37 años fui maestra de jardín de niños en una escuela pública pequeña a las afueras de la ciudad. Pasé mi vida amarrando cordones de zapatos, secando lágrimas, enseñando a los niños a leer sus primeras palabras y a creer en sí mismos. Me casé joven con Roberto Bradford, un hombre bueno que trabajaba en construcción y que me hacía reír hasta que me dolía el estómago. Murió joven también. Un accidente en la obra. Eso me dejó con un niño pequeño y una montaña de responsabilidades. Mateo tenía 5 años cuando perdió a su padre, y desde ese momento fuimos solo nosotros dos contra el mundo. Trabajé tiempo completo durante el día y daba clases particulares por las noches para que él pudiera tener todo lo que necesitaba. Preparaba sus almuerzos con las manos cansadas después de un día largo. Lo ayudaba con la tarea hasta tarde. Me sentaba en sillas de metal plegables en cada obra de teatro escolar y cada partido de fútbol, aunque tuviera que tomar 2 autobuses para llegar. Él era mi mundo entero, mi razón de seguir adelante. Cuando Mateo creció, fue a la universidad y empezó su carrera en finanzas, sentí un orgullo que solo una madre puede entender. Cuando se casó con Vanessa, la recibí con los brazos abiertos. Pensé que estaba ganando una hija. Qué equivocada estaba. Después de la muerte de Roberto, Mateo me dijo que no debía estar sola, que a mi edad necesitaba familia cerca. Dijo que tenía sentido que viviéramos juntos. Él y Vanessa estaban comprando una casa grande en el fraccionamiento Colinas del Sol, y me preguntó si podía vender mi pequeña casa para ayudarlos con el enganche. Va a ser nuestra casa, mamá, no solo de nosotros. Va a ser tu hogar también, me dijo, tomándome las manos como cuando era niño. Así que vendí mi casa.
la casita donde había criado a mi hijo, donde cada rincón guardaba un recuerdo de Roberto. Le di el dinero a Mateo, $65,000 que había ahorrado durante toda una vida de trabajo. Me mudé a su habitación de huéspedes creyendo que familia significaba seguridad. Al principio las cosas estaban bien. Yo cocinaba, limpiaba, ayudaba con los niños, Lucas y Tomás, cuando eran pequeños. Me sentía útil, sentía que tenía un propósito. Pero poco a poco algo cambió, tan lentamente que casi no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Las comidas se volvieron separadas. Ellos comían en el comedor con vajilla fina mientras yo comía en mi cuarto con un plato de plástico. Vanessa organizaba reuniones con sus amigas y me pedía que me quedara arriba para no incomodarlas con mi presencia. Mis cosas comenzaron a desaparecer. Un suéter aquí, un libro allá, los portarretratos con fotos de Roberto. Estaban amontonando la casa, Lilian, decía Vanessa con esa sonrisa perfecta que no llegaba a sus ojos. Necesitamos mantener un estilo minimalista. Los niños crecieron y dejaron de querer abrazarme. Escuché a Vanessa decirles que yo era anticuada y rara, que mejor jugaran en su cuarto cuando yo estuviera cerca. Mateo se volvió distante, siempre ocupado, siempre cansado, siempre con una reunión o un viaje de negocios. Cuando le hablaba, sus ojos miraban hacia otro lado. Aprendí a mantener mi voz baja, a caminar suavemente por los pasillos, a ocupar menos espacio, a desaparecer. La utilidad se convirtió en mi renta. Si cocinaba, si limpiaba, si me quedaba callada y fuera del camino, me permitían quedarme. No me di cuenta hasta esa noche de Año Nuevo de lo completamente que me habían borrado. Había una cosa que Mateo y Vanessa nunca supieron de mí, una cosa que había guardado para mí durante años, no por codicia, sino por instinto. Mis padres me habían dejado una casita en un pueblo llamado Valle del Maple cuando fallecieron. Estaba a 2 horas al norte, tranquila y olvidada. No había ido allá desde su funeral. La vida había seguido adelante. Mateo me había necesitado. Luego Vanessa había necesitado espacio, así que nunca la mencioné. Alguna parte de mí supo incluso entonces que debía conservar una cosa que fuera mía, un lugar que no pudiera ser tomado, redecorado o convertido en algo que ya no reconocía. También tenía una cuenta de ahorros pequeña. Unos $3,000, cheques de cumpleaños de mi difunta hermana Clara, algunos dólares que había apartado discretamente de mi seguro social, poquito a poco, sintiéndome culpable cada vez. Mateo no sabía de eso tampoco. No era mucho, pero era suficiente para comenzar de nuevo. Empaqué solo lo que podía llevar, algo de ropa, la colcha de mi madre, fotografías viejas, una pequeña caja de madera que contenía mi anillo de bodas y la última tarjeta que mi esposo me dio. La parte más difícil fue la nota. No escribí nada cruel, solo la verdad en letra temblorosa. No seré más una carga. Por favor, no me busquen. Mamá. La dejé sobre la cama y salí de la casa mientras Vanessa arreglaba flores para su fiesta. Nadie me vio irme. Nadie trató de detenerme. Tal vez nadie siquiera notó mi ausencia hasta mucho después, cuando necesitaran que alguien recogiera el desorden de la fiesta. La terminal de autobuses estaba casi vacía. Luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, volviendo cada rostro pálido y cansado. Un reloj digital en la pared parpadeaba en números rojos. 22:12. El autobús a Valle del Maple no saldría hasta las 22:47. Me senté en una silla de plástico duro con mi maleta a mis pies y miré el piso rayado. La mayoría de la gente estaba en casa con sus familias en Nochevieja, riendo, comiendo, perteneciendo. Nunca me había sentido tan sola. Al principio traté de mantenerme callada. Apreté los labios y me dije que no lloraría. Había hecho eso toda mi vida. No hagas una escena, no seas difícil, no ocupes espacio. Pero algo dentro de mí finalmente se rompió. Las lágrimas llegaron rápidas y pesadas. Mis hombros temblaron. Mi pecho dolía como si algo se hubiera quebrado por dentro. No estaba llorando solo por esta noche. Estaba llorando por años de ser invisible, años de tragar palabras,
Años de decirme a mí misma que estaba bien mientras mi hijo era feliz. Seguía viendo a Mateo como un niño pequeño, la forma en que solía correr a mis brazos después de la escuela, la forma en que una vez me dijo que yo era la persona más fuerte que conocía. En algún momento ese niño había desaparecido, reemplazado por un extraño que no podía mirarme a los ojos. Señora, ¿está bien? Levanté la vista y vi a una joven parada frente a mí. Vestía uniforme de hospital bajo su abrigo. Su cabello estaba recogido en una cola. Sus ojos eran amables, preocupados. Estoy bien, dije automáticamente. Era mentira. No parece estarlo. ¿Puedo sentarme con usted? No esperó una respuesta. Se sentó a mi lado como si nos conociéramos desde hace años, como si fuera lo más natural del mundo acompañar a una anciana que lloraba sola en una terminal. Me llamo Mía. También estoy esperando mi autobús. Algo en su voz me hizo sentir segura, y una vez que comencé a hablar, no pude parar. Le conté todo. Sobre Mateo, sobre Vanessa, sobre el hogar de ancianos, sobre que me dijeran que era demasiado vieja para ser útil, sobre vender mi casa y darles el dinero, sobre comer sola en mi cuarto como si fuera un castigo. Le conté sobre la nota, sobre Valle del Maple, sobre cómo sentía que me estaban borrando mientras todavía estaba viva. Mía escuchó. No interrumpió. No me juzgó. Solo sostuvo mi mano mientras yo lloraba, apretándola con firmeza como si quisiera anclarme a este mundo. Cuando terminé, se puso de pie. Necesito hacer una llamada, dijo suavemente. Asentí sin entender realmente por qué. Caminó unos pasos y habló por su teléfono en voz baja pero urgente. Alcancé a escuchar fragmentos. ¿La encontré? Sí, estoy segura. Está aquí en la terminal de autobuses. Mi corazón dio un salto. ¿Había llamado a Mateo? ¿Me habían rastreado? ¿Me obligarían a volver? Mía regresó y se sentó a mi lado otra vez. Viene ayuda, dijo con una sonrisa tranquilizadora. No supe qué significaba eso, pero por primera vez esa noche no me sentí completamente sola. Miré a Mía mientras se sentaba a mi lado, todavía sosteniendo mi mano como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer si me soltaba. ¿Qué quiere decir que viene ayuda? Pregunté. Mi voz sonaba pequeña incluso para mí. Ella sonrió de una manera que era tanto gentil como seria. Sé que esto va a sonar extraño, pero necesito preguntarle algo primero. Asentí, confundida. ¿Usted enseñó en jardín de niños hace mucho tiempo? La pregunta me tomó desprevenida. Sí, lo hice. Durante casi 4 décadas. ¿Por qué? ¿Alguna vez tuvo un estudiante llamado Daniel Álvarez? El nombre llegó a través de mi memoria como una mano que se extiende desde el pasado. Vi un aula pequeña, escritorios diminutos, crayones esparcidos sobre una mesa, y un niño de ojos enormes y sonrisa tímida. Daniel, susurré. Sí, lo recuerdo. Era muy brillante y tan callado, siempre tratando de no llamar la atención. Los ojos de Mía se llenaron de lágrimas. Él es mi padre. No pude hablar. Las palabras se me atascaron en la garganta. Mi papá ha hablado de usted toda mi vida, continuó Mía. La maestra que le compró zapatos cuando sus padres no podían pagarlos. La maestra que lo hizo sentir que importaba cuando el mundo le decía que era invisible. Sacudí la cabeza lentamente, los recuerdos inundando mi mente. Solo ayudé a un niño que necesitaba ayuda. Cualquier maestro habría hecho lo mismo. No, dijo Mía con firmeza. No todos lo habrían hecho. Usted cambió su vida, y ahora él quiere cambiar la suya. Antes de que pudiera preguntar algo más, las puertas de la terminal se abrieron. Un hombre alto con abrigo oscuro entró. Miró alrededor rápidamente. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se detuvo. Por un largo momento solo nos miramos fijamente. Luego caminó hacia mí con pasos rápidos y decididos. Señora Lillian, dijo suavemente, ¿es realmente usted? Daniel, susurré. El pequeño Daniel se arrodilló frente a mí como si todavía fuera su maestra, como si tuviera 5 años otra vez. He estado buscándola durante 45 años,
dijo con voz quebrada. Y ahora, en la noche en que casi desaparece, alguien que una vez la necesitó vino a encontrarla. Y en ese momento, en esa terminal de autobuses fría y vacía, comprendí que los pequeños actos de bondad nunca mueren realmente. Solo esperan el momento perfecto para florecer. Ver a Daniel ahí parado me transportó en el tiempo de una manera para la que no estaba preparada. De repente recordé a un niño pequeño sentado en la alfombra del aula, con las rodillas contra el pecho, sus ojos enfocados tan intensamente en su libro que apenas notaba nada más a su alrededor. Ese era Daniel, tranquilo, gentil, siempre esforzándose. Sus zapatos eran demasiado pequeños. Lo noté primero cuando se los quitó durante la hora del cuento y hizo una mueca cuando se los volvió a poner. Las suelas estaban tan gastadas que casi se veía el piso a través de ellas. Había agujeros en los costados. Su abrigo de invierno estaba igual de mal, apenas suficientemente abrigado para las mañanas frías. Sus padres eran inmigrantes, gente orgullosa, gente buena. Trabajaban largas horas en trabajos que les rompían la espalda, pero nunca había suficiente dinero. Nunca pidieron ayuda, ni una sola vez. Su dignidad no se los permitía, así que encontré otra manera. Fui a una tienda de descuento después de la escuela una tarde y le compré un par de zapatos nuevos. Luego un abrigo cálido. Agregué cuadernos y lápices porque sabía que también los necesitaría. Lo pagué yo misma. No era rica. Mi salario de maestra apenas alcanzaba, pero podía manejarlo si comía un poco menos, si ahorraba en otras cosas. Al día siguiente le dije que eran donaciones de otras familias. Le dije que alguien había comprado de más. Le dije que no era gran cosa. Todavía recuerdo la forma en que miró esos zapatos, como si estuvieran hechos de oro, como si fueran un tesoro invaluable. Después de eso comencé a empacar comida extra en mi bolsa de almuerzo. Se la daba y decía que siempre hacía demasiado, que me hacía un favor al aceptarla. Él nunca lo cuestionó. Solo sonreía, me abrazaba con fuerza y decía gracias. Nunca pensé en ello como caridad. Solo pensé que era lo que hacías cuando veías a un niño que necesitaba algo. Era lo correcto, lo humano. Cuando Daniel terminó el jardín de niños, su familia se mudó. Nunca lo volví a ver. La vida siguió adelante. Llegaron nuevos estudiantes, pasaron nuevos años, miles de rostros pequeños que enseñé a leer, a contar, a creer en sí mismos. Nunca imaginé que unos pocos actos pequeños de una maestra cansada se convertirían en algo que algún día podría salvarme. Pero aquí estaba ahora, ya no un niño pequeño con zapatos gastados, sino un hombre adulto parado frente a mí, mirándome como si acabara de darle todo otra vez. Daniel se quedó frente a mí como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. Había enseñado a miles de niños, pero él me recordaba como si solo hubiera salido de su aula ayer. No tiene idea de cuánto tiempo he estado buscándola, dijo. Después de la universidad, después de la escuela de leyes, cada vez que alcanzaba una meta importante, trataba de encontrarla. Contraté investigadores, puse anuncios, llamé a cada escuela del distrito. Sonreí tristemente. Me mudé después de jubilarme. Vendí mi casa. No pensé que nadie estaría buscándome. Nunca dejé de buscar, dijo. Y también creé un fondo en su nombre para niños que necesitan útiles escolares. Lo llamé el Fondo Lilian Romero. Presioné mi mano contra mi pecho, abrumada. ¿Lo nombró por mí? Usted cambió mi vida, Lilian. Me enseñó que la dignidad importaba, que la bondad era fortaleza, que una persona podía marcar la diferencia. Mía se acercó a él. Cuando la vi llorando aquí esta noche, dijo, supe que tenía que preguntar. Papá me ha contado su historia cientos de veces. Sabía que tenía que estar segura. Daniel me miró con gentileza, pero con determinación en los ojos. Mía me contó lo que su hijo y su nuera le hicieron esta noche. Mi vergüenza trató de levantarse, pero él la detuvo con una sola mirada firme. Nadie tiene derecho a tratarla así. Nunca. No quiero causar problemas, susurré. Solo quería un lugar a donde ir. Entonces vendrá con nosotros, dijo. Mi esposa ya está preparando una habitación.
Estará segura allí. Sacudí la cabeza, las viejas costumbres resistiéndose. No quiero ser una carga. Usted nunca fue una carga, dijo con firmeza. Fue la razón por la que me convertí en quien soy. Déjeme ser su razón ahora. El autobús a Valle del Maple entró a la terminal. Miré las luces intermitentes, la puerta que se abría para recibir pasajeros. Por primera vez en años tuve una opción verdadera, y elegí seguir al niño que alguna vez ayudé. En lugar de huir hacia la oscuridad, elegí caminar hacia la luz. La casa de Daniel no se parecía en nada a la fría mansión de mármol en Colinas del Sol. Era cálida. Luces suaves brillaban en cada ventana. La puerta principal se abrió antes de que siquiera la alcanzáramos. Una mujer con hilos plateados entre su cabello oscuro salió y se apresuró hacia nosotros. Esta debe ser Lilian, dijo, jalándome hacia un abrazo. Soy Sofía. Bienvenida a casa. Nadie me había dicho esas palabras en años. Bienvenida a casa. Adentro la casa olía a comida real y ropa limpia, no al aroma artificial y agudo que Vanessa amaba. Dibujos de niños cubrían el refrigerador. Fotos familiares llenaban las paredes. Había vida en cada rincón. Los hijos de Mía entraron corriendo a la sala, Leo e Isabela. Me miraron con curiosidad abierta, sin miedo ni incomodidad. ¿Entonces tú eres la maestra que salvó al abuelo? Preguntó Leo. Me reí suavemente, sintiendo algo cálido expandirse en mi pecho. Solo le compré zapatos. Eso es lo que hacen los héroes, dijo Isabela con seriedad. Ayudan cuando nadie más lo hace. Sofía puso un plato de sopa caliente frente a mí, con pan recién horneado al lado. Come. Te ves como si no te hubieran alimentado bien en mucho tiempo. Y tenía razón. Mientras comía, me di cuenta de algo simple pero poderoso. Nadie me estaba apurando. Nadie estaba molesto por mi presencia. Nadie me estaba pidiendo que me quedara fuera del camino. En la mesa, Daniel me observaba con cuidado. Está segura aquí, dijo. Nadie la va a forzar a nada nunca más. Tiene mi palabra. Las lágrimas llenaron mis ojos. Por primera vez en mucho tiempo, le creía a alguien cuando me prometía seguridad. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran y la casa se hubiera vuelto tranquila, Daniel se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Una taza de té humeaba entre mis manos temblorosas. Lilian, dijo gentilmente, necesito hablar con usted sobre algo importante. Asentí, mi corazón latiendo un poco más rápido. Lo que Mateo y Vanessa hicieron esta noche no fue solo cruel, no fue solo desconsiderado, no fue legal. Lo miré confundida. Nadie puede meterla en un hogar de ancianos sin su consentimiento a menos que una corte decida que usted no puede tomar sus propias decisiones. Usted está alerta, está saludable, es completamente capaz de elegir dónde vivir. ¿Lo sabía? No lo sabía. Había asumido que mi hijo tenía ese derecho, ese poder sobre mí. Luego me hizo preguntas, preguntas que me dolieron responder pero que necesitaban respuestas. Mateo puso su nombre en la escritura de la casa cuando vendió su hogar para ayudarlos a comprar la de ellos. No lo sé. Nunca pregunté. ¿Controla él su cuenta bancaria y sus pagos del seguro social? Sí. Dijo que era más fácil así. ¿Vanessa vigila lo que usted gasta? Tengo que pedirle dinero para todo, incluso para comprar champú. Daniel escribió todo. Cuando terminó, su expresión era seria pero comprensiva. Lilian, dijo finalmente, lo que usted describió se ajusta a un patrón llamado abuso financiero y emocional de ancianos. La palabra abuso se sintió pesada. Quise discutir, defender a mi hijo, pero no pude. Las palabras de Daniel eran verdad, y la verdad dolía más que cualquier mentira reconfortante. Usted fue aislada, su dinero fue controlado. La hicieron sentir como una carga para que no resistiera. Este es un proceso deliberado que usan algunas personas para manipular a sus seres queridos. No estoy diciendo que Mateo sea un monstruo, continuó. Estoy diciendo que permitió que alguien la convirtiera en algo que nunca fue, en un estorbo, en un objeto. Y eso tiene consecuencias legales.
¿Qué quiere que haga? Pregunté en voz baja, asustada de la respuesta. Quiero protegerla, dijo, pero no puedo hacer eso a menos que usted me lo permita. Tomé una respiración larga. Por primera vez en años, alguien me estaba preguntando lo que yo quería, no diciéndome lo que debía hacer. Quiero estar segura, dije. Quiero tener control sobre mi propia vida otra vez. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a hacer. A la mañana siguiente, Daniel se sentó frente a mí con una computadora portátil abierta y una libreta amarilla a su lado. Sus dedos se movían sobre el teclado con precisión profesional. Voy a enviar a su hijo y a su nuera una carta formal, dijo. Va a solicitar un registro completo de su dinero y dejará claro que usted está representada por un abogado. Miré la pantalla en blanco. Esto se sentía final, real, asustador. ¿Se van a enojar? Pregunté. Probablemente, dijo con calma. Pero el enojo es mejor que el control. La ira es una respuesta humana. El abuso silencioso no lo es. Escribió despacio para que pudiera seguir cada palabra. La carta era firme pero respetuosa. Enumeraba el dinero que yo les había dado. Exigía registros bancarios. Establecía que cualquier intento de presionarme o acosarme sería documentado y podría tener consecuencias legales. Cuando deslizó la pantalla hacia mí, mis manos temblaron. Leer esa carta se sintió como ver mi vida desde afuera. Todas las pequeñas cosas que había aceptado de repente se veían muy, muy equivocadas. Esto realmente está pasando, susurré. Está recuperando su vida, dijo Daniel, y yo voy a estar a su lado en cada paso. Pensé en Mateo, en el niño pequeño que solía traerme dientes de león del jardín como si fueran rosas, en el adolescente que me abrazaba después de sus partidos de fútbol, en el hombre que lentamente se había alejado hasta convertirse en un extraño. Envíela, dije finalmente. Daniel hizo clic en el botón, y así como así, el silencio que me había atrapado durante años se rompió. El sonido que hizo al enviarse fue pequeño, pero para mí sonó como un trueno. El teléfono sonó menos de una hora después de que Daniel enviara la carta. Me puse tensa inmediatamente, todos mis instintos diciéndome que me escondiera. Daniel lo puso en altavoz y asintió hacia mí, dándome permiso para hablar o quedarme callada, lo que yo eligiera. La voz de Mateo llegó aguda y tensa, más alta de lo que lo había escuchado en años. ¿Dónde está mi madre? Daniel respondió con calma. Está segura y con gente que la respeta. Esto es una locura. Mateo casi gritó. No pueden simplemente llevársela. Es mi madre. Nadie se la llevó, dijo Daniel con voz firme pero educada. Ella se fue, por su propia voluntad, porque ya no se sentía bienvenida en su propia familia. Hubo un silencio del otro lado. Luego la voz de Mateo cambió. Se volvió más suave, más desesperada. Mamá, por favor dime qué está pasando. Me incliné hacia adelante, mi corazón latiendo fuerte en mis oídos. ¿Sabes lo que está pasando, Mateo? Estuviste ahí parado mientras Vanessa me decía que era demasiado vieja para ser útil. Me viste llorar y no dijiste nada. Eso no es lo que ella quiso decir, dijo rápidamente, con esa voz que usaba cuando trataba de arreglar las cosas sin admitir el problema. ¿Entonces qué quiso decir? Pregunté, sintiendo algo crecer dentro de mí, algo que había estado dormido demasiado tiempo. Coraje, silencio. Daniel habló con voz profesional pero firme. ¿Su madre aceptó ser colocada en un hogar de ancianos? No, pero íbamos a explicarle que era mejor para ella. Entonces planeaban decidir su futuro sin su consentimiento, sin siquiera preguntarle qué quería ella. Estábamos tratando de ayudar, dijo Mateo, pero su voz sonaba débil, vacía. Me estaban tratando de quitar del camino, dije. Hay una diferencia. Mamá, por favor, este abogado está convirtiendo esto en algo que no tiene que ser. No estoy convirtiendo nada en nada, interrumpió Daniel. Solo estoy haciendo preguntas que debieron hacerse hace mucho tiempo. Hablé otra vez, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si era feliz, Mateo?
No si era conveniente, no si era útil. ¿Feliz? Mateo no respondió. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Vendí mi casa para ayudarte, continué. Nunca pusiste mi nombre en la escritura. Dejaste que Vanessa tirara mis cosas a la basura. La dejaste hablar de mí como si no estuviera ahí, como si fuera un mueble viejo. Mamá, lo siento, dijo débilmente. ¿Sientes qué, exactamente? Siento cómo pasó todo. Esa no es una disculpa, dije. Eso es lamentarse de que te atraparan. Daniel terminó la llamada con gentileza pero firmeza. Tienen 10 días hábiles para proporcionar todos los registros financieros relacionados con la señora Lilian Romero. Cualquier otra comunicación pasará por mi oficina. Si intentan contactarla directamente para presionarla, documentaremos cada interacción. La línea se cortó. Me recosté en la silla, temblando de pies a cabeza. Pero por primera vez en años, no había sido silenciosa. Por primera vez había defendido mi propia dignidad, y se sintió como respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. 3 meses después, estaba parada en la cocina de una pequeña casa en Valle del Maple, viendo la luz del sol entrar por ventanas nuevas y limpias. La casa había estado silenciosa durante años, antes de que Daniel la encontrara. Ahora era cálida. Pintura fresca en las paredes de colores suaves que yo había elegido. Electrodomésticos nuevos que realmente funcionaban. Un jardín que apenas comenzaba a crecer afuera, con flores que yo misma había plantado. Me despertaba cada mañana sabiendo que este lugar era mío, verdaderamente mío. Empecé a hacer trabajo voluntario en la biblioteca local, leyendo cuentos a los niños 2 veces por semana. Sus risas llenaban la sala. Me recordaban quién había sido siempre. Una maestra, una persona que importaba. Mi vecina, la señora Méndez, me traía pan recién horneado. La gente me saludaba cuando caminaba por el pueblo. Tenía amigos. Tenía conversaciones reales. Daniel y Sofía venían cada domingo con Mía y los niños. Leo e Isabela me llamaban abuela Lilian y yo los dejaba. Los abrazaba con fuerza y les leía cuentos y les hacía galletas. Tenía mi propia cuenta bancaria ahora, mis propias llaves, mis propias decisiones. Ya no me escondía en una habitación de huéspedes. Estaba viviendo. Los registros financieros llegaron a la semana siguiente. Daniel los revisó conmigo en la mesa de la cocina, explicando cada línea con paciencia. La verdad fue dolorosa, pero clara. Mis $65,000 habían ido al enganche de la casa de Mateo y Vanessa, pero mi nombre nunca fue agregado a la escritura. Legalmente, no poseía nada de esa casa a pesar de haberla pagado en parte. Mi seguro social había sido usado para muebles nuevos, vacaciones a Europa, colegiatura de escuela privada para los niños, cosas de las que nunca fui invitada a disfrutar, cosas que yo pagué pero que eran solo para ellos. Me sentí tonta por confiar en ellos, por ser tan ingenua. Daniel negó con la cabeza firmemente. No fue tonta, fue amorosa. Hay una diferencia. El amor confía. La crueldad traiciona. Usted no hizo nada malo. Un acuerdo formal siguió. Después de semanas de negociaciones tensas, $78,000 me fueron devueltos. Mi dinero más intereses acumulados. Más de lo que había dado, porque la ley reconoció que me habían engañado. No vino ninguna disculpa con el cheque, solo papeles legales fríos y una firma apresurada. Pero ya no necesitaba una disculpa. Ya no necesitaba que Mateo me validara. Por primera vez en años, mi futuro estaba en mis propias manos, y eso valía más que cualquier palabra de arrepentimiento. Una tarde tranquila, meses después de haberme mudado a Valle del Maple, hubo un toque en mi puerta. Cuando la abrí, Mateo estaba parado ahí. Se veía más pequeño de lo que recordaba, más delgado. Tenía ojeras y su ropa estaba arrugada. Ya no era el hombre seguro y exitoso que había conocido. Se veía roto. Hola, mamá, dijo suavemente. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala sin hablar durante un largo momento. El silencio entre nosotros era pesado pero necesario. Vanessa se fue, dijo finalmente. Me dejó. Dijo que todo esto era demasiado drama. La casa se está vendiendo. Los niños apenas me hablan porque saben lo que te hicimos. No supe qué decir.
Una parte de mí quería sentir satisfacción, pero solo sentí tristeza. Te vi desaparecer en nuestra casa, continuó con voz quebrada, y me dije a mí mismo que estabas bien, que era tu elección ser tan callada, pero no era tu elección. Te estabas encogiendo porque nosotros te hacíamos sentir invisible. Su voz se rompió completamente. Lo siento, mamá, no por cómo pasó, por lo que hice. Siento haber tomado tu dinero y no haberte protegido. Siento haber dejado que mi esposa te humillara. Siento haberme quedado ahí parado sin decir nada cuando te llamó inútil. Siento haberte borrado de tu propia familia. Las lágrimas corrieron por su rostro y esta vez no se las limpió. Olvidé quién eras, olvidé quién me crió. Me convertí en alguien que ni siquiera reconozco. Me dijo que estaba enseñando ahora en una escuela pública, igual que yo había hecho, que estaba en terapia, que estaba tratando de ser mejor. No sé si alguna vez podrás perdonarme, dijo, pero necesitaba que supieras que lo siento. De verdad. Miré a mi hijo y vi tanto al niño pequeño que había criado como al hombre que me había lastimado. Ambos eran reales, ambos eran verdad. No voy a dejar que nadie me haga pequeña otra vez, dije firmemente, ni tú ni nadie más. Lo sé, respondió, y no te lo voy a pedir. Solo, ¿crees que algún día podamos intentarlo otra vez? Lentamente. Pensé en ello. Pensé en años de dolor, pero también pensé en años de amor que vinieron antes, en el niño que había sido mi mundo. Podemos intentarlo, dije finalmente, pero con límites claros y con respeto, o no lo intentaremos en absoluto. Entiendo, dijo. Gracias por darme una oportunidad. Se fue tranquilamente, y algo había cambiado. No sé si nuestra relación alguna vez será lo que fue, pero al menos ahora tenía una base honesta, respeto mutuo y verdad. Y eso era un comienzo. Hoy. Hoy estoy parada en mi cocina en Valle del Maple, mirando un jardín que apenas comienza a florecer con los primeros colores de la primavera. Durante mucho tiempo creí que amor significaba soportar lo que fuera que la gente me diera, incluso cuando dolía, incluso cuando me hacía desaparecer. Creí que quejarme era egoísta, que establecer límites era cruel, que exigir respeto era pedir demasiado. Pero aprendí algo importante, algo que ojalá hubiera sabido hace años. La dignidad no es algo que ganas siendo útil, es algo con lo que naces y que nadie tiene derecho a quitarte. Ser viejo no te hace desechable. Ser callado no te hace invisible. Ser amable no significa que merezcas que se aprovechen de ti. A veces las personas que intentan encerrarte son las que tienen miedo de lo que representas, un recordatorio de sus propios fracasos, de su propia falta de lealtad, de su propia incapacidad para amar sin condiciones. Y a veces, la bondad más pequeña que alguna vez diste regresa décadas después para salvarte cuando más la necesitas. Un par de zapatos para un niño necesitado se convirtió en la mano que me rescató cuando creí que ya no quedaba nadie en el mundo que se preocupara por mí. Los actos de bondad nunca mueren, solo esperan el momento perfecto para regresar multiplicados. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado callada o te habrías elegido a ti misma? Yo elegí la dignidad, elegí la libertad, elegí vivir en lugar de solo existir. Y cada mañana cuando me despierto en esta casita que es verdaderamente mía, con el sol entrando por mis ventanas y el canto de los pájaros afuera, sé que tomé la decisión correcta, porque a los 75 años finalmente aprendí la lección más importante de todas. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Y nunca, nunca eres demasiado viejo para empezar de nuevo. Mi nombre es Lilian Beatriz Romero de Bradford. Fui maestra durante 37 años. Fui madre, fui esposa. Y ahora, finalmente, soy libre. A veces las personas que intentan desecharte son las que te empujan hacia la vida que siempre debiste tener. Y a veces, solo a veces, la bondad que sembraste en el pasado
regresa para florecer exactamente cuando más la necesitas.